¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Hoy tenemos un tema que, bueno, a mí me gusta, por eso lo traigo. Espero que a ti te guste tanto como a mí, que es el tema de las tradiciones navideñas. Lindo tema. ¿Alguna vez te preguntaste cómo surgieron, cómo se originaron esas tradiciones? Tantas tradiciones tan lindas que habitualmente vivimos en el tiempo de Navidad, en el entorno de la Navidad, en los días previos y posteriores. Bueno, en este video te propongo hacer un recorrido por el origen de cada una de esas tradiciones navideñas para recuperar en lo posible el sentido que cada una de ellas tiene y para vivirlas lo mejor posible en esta Navidad 2025 que ya se acerca. Comenzamos por la corona de Adviento, compuesta por 4 velas integradas en una estructura armada con ramas verdes, normalmente. Y bueno, cada domingo de Adviento se va prendiendo una vela más, se empieza por una hasta que se prenden las 4 en el domingo previo a la Navidad. Y bueno, las raíces de esta tradición aparentemente son precristianas, parecen venir del norte de Europa. Entre los siglos IV y VI, los habitantes de esa zona, en medio del frío y de la oscuridad de diciembre, se reunían, prendían el fuego y armaban estas coronas de ramas verdes como señal de esperanza en la venida de la primavera. Empezaba el solsticio de invierno, y empezaban a alargarse los días, ¿no? Terminaba el acortamiento y empezaba el alargamiento de los días. Y esto lo celebraban, como un augurio de la pronta venida de la primavera. Esta costumbre se popularizó en Alemania en el siglo XVI, entre protestantes y católicos, porque el fuego con su luz representa la verdad suprema, que es Jesucristo, que nos ilumina con su venida. Y la luz representa la salvación, el verde la vida, la forma redonda de la corona, la eternidad. Otra costumbre que tenemos muy incorporada es celebrar la Navidad el 25 de diciembre de cada año. Pero, ¿es el 25 de diciembre la fecha real del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? En realidad no lo sabemos. Sabemos sí, perfectamente, cuál fue la fecha de su muerte, pero no sabemos cuándo nació. Durante los primeros 2 siglos, los cristianos no celebraban la Navidad, pero empezó a celebrarse durante el siglo III y me vas a preguntar ¿por qué un 25 de diciembre? Bueno, por 2 razones. Primero, porque en torno al 25 de diciembre las civilizaciones paganas ya celebraban el solsticio de invierno, augurando el regreso de la luz que disipa las tinieblas. Y la segunda razón es que en el Imperio Romano tenían lugar entre el 17 y el 24 de noviembre las Saturnalia, unas fiestas dedicadas al dios Saturno en las que se celebraba el sol invicto, una divinidad representada además por un recién nacido, ¿no? Venía como anillo al dedo, porque a nosotros nos nace el sol de justicia que nos ilumina, nuestro Señor Jesucristo. Y en esos días además nadie trabajaba, ni siquiera los esclavos, y entonces los cristianos aprovecharon esas fiestas para celebrar la Navidad. Tras el fin de la persecución de Diocleciano, se fijó la Natividad el 25 de diciembre, y ya para el siglo V la costumbre de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ese día ya era universal. También fue rápidamente acogida esta fiesta por los pueblos del norte de Europa, que también tenían unas celebraciones en torno al solsticio de invierno en honor a los dioses Thor, Odín y Yule. Después otra tradición es la famosa Misa del Gallo. Mox ut gallus cantaverit, en latín, ¿no? En cuanto cante el gallo. Esta celebración fue instituida durante el siglo V, bajo el papado de Sixto III,
y al principio solía celebrarse en un pequeño oratorio llamado Ad Presbyterium, junto al pesebre, situado detrás del altar mayor de la Basílica Paleocristiana de San Pedro. Estaba este altar donde este pequeño oratorio donde se celebraba en sus orígenes la Misa del Gallo. Desde ese tiempo viene también la tradición de comenzar la Misa del Gallo con un llamado a la alegría. Ese llamado que dice: alegrémonos todos en el Señor porque nuestro Salvador ha nacido al mundo. Distintas pueden ser las fórmulas, pero básicamente es un llamado a la alegría porque nos ha nacido un Salvador. Bastante más conocida es la historia del pesebre, una tradición que se inició en la Navidad de 1223, cuando San Francisco de Asís celebró la Santa Misa dentro de una cueva en la localidad de Greccio. Con permiso del Papa Honorio, San Francisco instaló en la cueva un pesebre con una imagen de piedra del niño Jesús y un buey y un asno vivos, ¿no? El buey y el asno estaban vivos, participando en la misa. A partir de ese momento, el armado del pesebre se difundió por toda Italia, sobre todo entre los franciscanos, que lo hacían en las iglesias de sus conventos. En el resto de Europa la costumbre se difundió entre los siglos XIV y XV, y hoy en día esa tradición continúa viva, sobre todo en Italia, en España y en toda Hispanoamérica. En Francia, tras el terror de la Revolución Francesa, que prohibió las manifestaciones navideñas, esta costumbre resurgió con mucha fuerza en la Provenza. Otra tradición de origen precristiano, aparentemente nórdico, es el árbol de Navidad. Aunque el origen de esta tradición se pierde en la noche de los tiempos, no se sabe exactamente a cuándo se remonta, es antiquísima. Sí sabemos que los antiguos pobladores de Centro Europa y de Escandinavia consideraban a los árboles seres sagrados, y que al llegar el solsticio de invierno adornaban el árbol más alto y poderoso del bosque con luces y con frutos, creyendo que sus raíces llegaban hasta el reino de los dioses, donde habitaban Thor y Odín. San Bonifacio, sacerdote inglés que evangelizó toda Centroeuropa entre los siglos VII y VIII, usó la forma triangular del abeto para explicar a los pobladores de esas zonas el misterio de la Trinidad. Los frutos los identificaba con los dones o con los regalos del Espíritu Santo a los hombres. La estrella le identificaba con Cristo, Hijo de Dios y luz del mundo. Y el tronco, podía identificarlo con el árbol de la ciencia, el bien y el mal, con el madero de la cruz. A partir del siglo XV, los fieles comenzaron a instalar los árboles de Navidad en sus casas. Y la tradición se afianzó, sobre todo en el mundo anglosajón, cuando a la reina Victoria, en el año 1830, se le ocurrió poner un árbol de Navidad en el Palacio Real. La difusión del árbol en el mundo protestante hizo que en los países católicos, especialmente del sur de Europa, dieran menos importancia a esta tradición, por lo menos hasta que llegaron dos papas centroeuropeos seguidos, como fueron el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, que de alguna manera venían de países donde la tradición del árbol era muy fuerte y la mantuvieron. Después, está la tradición de hacer regalos en Navidad. Es una tradición muy, muy antigua y es un modo de transmitir de modo material a los seres queridos la propia alegría por el nacimiento de Jesucristo. Esta costumbre se extendió mucho entre las clases medias del siglo XIX, sobre todo a partir de dos tradiciones. La principal y más importante para los católicos es la de los Reyes Magos, los protagonistas de la Epifanía, de la manifestación de Dios a todos los hombres. La venida de estos magos de Oriente, descritos por San Mateo, había sido anunciada ya en el Antiguo Testamento.
En el siglo II, Orígenes ya sostenía que estos hombres, que eran posiblemente sacerdotes y astrólogos que rendían culto a Zoroastro, venían de Babilonia y que eran 3 personajes. Esto de los 3 personajes, de los 3 reyes magos, fue fijado por León Magno ya en el siglo V. ¿Por qué? Bueno, porque los magos representaban a las 3 razas humanas conocidas entonces. La semítica, representada por el rey más joven, la camítica, representada por el rey negro, y la jafética, representada por el rey más anciano. Si bien a lo largo de la historia a los magos se les llamó de distinta manera, los 3 nombres que llevan hoy, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en un pergamino del siglo VII. Los restos de los Reyes Magos, tras ser encontrados por Santa Elena en Saba, vivieron un agitado traslado por toda Europa de un lado para el otro, pero hoy ya descansan en la Catedral de Colonia, Alemania. Por su parte, San Nicolás fue un obispo cristiano que vivió en Turquía en el siglo IV, y entre sus muchos milagros destaca la resurrección de 3 niños que habían muerto en un accidente. Y por eso su figura desde siempre estuvo vinculada a los niños. Pronto se asoció al santo con los regalos que los niños reciben en Navidad. Y bueno, la imagen actual de Papá Noel es bastante distinta, ¿no?, de este San Nicolás. Es una mezcla entre el Sinterklaas holandés, Santa Claus, y tradiciones escandinavas que llegaron a los Estados Unidos. El origen del actual Santa Claus o Papá Noel se remonta a una noche en Estados Unidos en el año 1822, cuando el pastor protestante Clement Moore creó el personaje de Santa Claus, con las características que hoy tiene, o por lo menos con la mayoría de estas características. El 24 de diciembre de ese año, de 1822, el doctor Moore fue a comprar unos alimentos, algunas cosas que faltaban para la cena de esa noche. Y bueno, cuando volvía se entretuvo un rato conversando con un guarda holandés llamado Jan Duytjink. Este holandés era un gordo, efusivo, muy simpático, con ganas de contarle las tradiciones navideñas de su tierra. Se puso a conversar. Y bueno, y además muy interesado el gordo en contarle al doctor Moore las costumbres relacionadas con el famoso Sinterklaas holandés, el Santa Claus holandés. Al llegar a casa, este hombre, el doctor Moore, mientras su mujer preparaba la cena, redactó un poema para sus 3 hijas, contando la visita que le había hecho San Nicolás, y la figura que describió era precisamente la de este hombre, la del guarda, ¿no?, la de Duytjink, un sujeto cordial, gordo, de ojos alegres, nariz roja, mejillas rosadas, que llevaba una pipa y se reía diciendo ¡jo, jo, jo! Bueno. El personaje se llamaba San Nicolás, pero no tenía nada que ver con el obispo. San Nicolás era la imagen de este gordo. Y bueno, quizá el cuadro quedaría más completo todavía si le agregáramos el aporte que le hizo a principios de los años, a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, el departamento de marketing de la Coca-Cola, que completó la imagen del Papá Noel que tenemos hoy con sus últimos toques de brillo y de color. Mañana con mi esposa partimos hacia el Paraguay. Vamos a celebrar la Navidad con algunos amigos muy queridos que tenemos por allá o que van para allá. Y bueno, seguiremos subiendo algún video en estos días, pero quizá con una frecuencia un poco menor. Desde ya quiero desearles a todos los que siguen este canal, los que nos han honrado con suscribirse al mismo, les deseamos a todos una muy feliz Navidad y que la llegada de este niño Dios nos encuentre muy unidos, en familia,
rezando además para que la tradicional institución del matrimonio, de la familia, recobre su brío en nuestras patrias y en el mundo entero. Le pedimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a San José, a Nuestra Señora, que intercedan para que todos los hombres puedan reencontrar en estos días el sentido de la vida, el sentido de la paternidad, el sentido de la maternidad, que muchos se conviertan y traigan al mundo los hijos que el mundo tanto necesita. Gracias por estar. Será hasta la próxima, si Dios quiere.